WordPress Tardes, vamos a presentar a David Sala, el domador de WordPress.com. David sabe tanto de WordPress que ya hasta lo hace parecer fácil. Nos va a enseñar cómo hackear la curva de aprendizaje para que no duela ni el editor, ni los menús, ni los plugins raros. Todo con mucho humor, experiencia y cero drama. Adelante. Vamos a ver qué tal. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta charla, hackeando la curva de aprendizaje de WordPress. Algo que está ahí, por mucho que a veces queramos no admitirlo. Me presento, yo soy David, trabajo en Automatics, soy responsable de ventas, he sido ingeniero de soporte durante unos añitos, menuda experiencia. He presentado webinars y también soy esta persona con el facepalm. Todos aquí tenemos muchas historias, sobre todo los que hemos trabajado con clientes. Hemos empezado con WordPress en algún momento y hemos visto cómo para mucha gente esto era menos accesible de lo que a veces parecía. Antes de empezar, para ver si estoy en la sala correcta, voy a preguntar cuánta gente lleva menos de 6 meses usando WordPress. Muy bien. Tengo otra charla para los veteranos. No, aunque mucho de lo que voy a comentar aquí está de encima basado en Gutenberg y os va a sonar mucho, sí que podemos utilizarlo para charlar luego, para hacer un ejercicio de reflexión de por qué en ocasiones lo que tan fácilmente tenemos interiorizado a veces nos cuesta de transmitir a gente que no es que está tan habituada al lenguaje que usamos y a la manera en que funciona la creación de páginas web. ¿Por qué digo que hay una curva de aprendizaje? Aunque WordPress sea pues, mucho más accesible que tirarse a la piscina del código y empezar a hacer locuras. Por un choque de paradigmas. ¿Qué significa esto? Todos tenemos un abuelo que le han costado unos 15 años, abuelo, abuela, aprender que hay un botón rojo que cierra la ventana. Si pulsas y arrastras, se mueve mágicamente y en las esquinas la haces más pequeña o más grande. Entonces, WordPress no funciona así. Sacando un poco el tema de los page builders, que hay algunos que realmente sí que han adaptado esta filosofía del drag and drop, pero la manera de funcionar de WordPress es mucho más heredera de la gente que quizás tiene experiencia con el código HTML de los 90, cosas de este estilo. Funciona más con la mentalidad de los bloques, que todos conocemos, los contenedores, y sobre todo de una estructura más arbórea hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Si en el editor de bloques intentamos arrastrar una cosa, pasa exactamente eso. Absolutamente nada, mucha frustración, mucha confusión. ¿Qué es lo que pasa? Que esa gente que quiere montarse una página el sábado por la tarde porque han visto que esto es lo más in o porque ha habido una pandemia y no tienen nada mejor que hacer, resulta que se encuentra que esto no tiene nada que ver con lo que conocen. Que de golpe eso que es tan fácil de WordPress, que usa un 40% de la gente, te has pasado 3 horas y has conseguido poner una imagen de un pingüino debajo de un texto y poco más. Y en Internet hay cosas muy molonas que dicen ser hechas en WordPress. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está fallando esta conexión? Primero, hay 2 términos que necesitamos conectar para entender un poco cómo funciona WordPress en comparación a pues, el funcionamiento típico de un ordenador, de un Mac, de un PC. El primero es la estructura. Una de las cosas que cuando yo hacía algunos webinars o a veces tenía que hablar con gente pues, que estaba empezando y todo esto en soporte, era hacer la comparación de la televisión. En una página web tenemos varios elementos, todos conocemos el tema de las páginas, los posts, no voy a ni entrar en pero yo me quería hacer un blog porque ahora, me quería hacer una página porque ahora me dice que hay cosas de blog y si quiero, no voy a entrar en este tema, pero sí que hay una serie de elementos que son comunes, que forman parte de esa estructura de la web, y eso a veces es una de las primeras cosas que nos encontramos, que la gente nueva necesita aprender. La página web no es una creación consecutiva de páginas desde el comienzo hasta el final, sino que hay elementos recurrentes que podemos reaprovechar. Lo más típico, estoy seguro que hay 2 que seguro que alguien me puede decir. Por ejemplo, el menú, el footer, ahí tenemos unos cuantos. Estas cosas para nosotros es el marco de la televisión, no importa los contenidos que estamos viendo, operamos parte de esa página a través de ese marco.
Entonces, ya partimos de esta base en la que hay una estructura que nace de esos elementos que se van repitiendo y a los cuales vamos colgando diferentes contenidos según donde accedamos. Cabecera, pie de página. Más cosas. Ahora mismo, desde hace 2 años, se ha extendido mucho más el Full Site Editor, el editor de sitios, en la parte más nativa de WordPress, que nos permite directamente ya funcionar con bloques en todos lados. Una cosa que ha simplificado un poco el paradigma, ya que antes pues, teníamos que ir a la parte de personalizar, la parte de elementos comunes, el menú, la cabecera era una parte mucho más limitada. El tema ahí era mucho más relevante. Si queríamos un menú en un lado o un menú en otro, o nos tiramos a la locura del CSS o buscamos un tema que se pareciera lo máximo posible a lo que fuéramos a necesitar. Esto ahora ya no funciona así, por suerte. En este aspecto facilita las cosas. El sistema de bloques que conocíamos de las páginas o de las publicaciones ya nos sirve para todo. ¿Qué es lo que necesitamos entender ahí? El concepto de las plantillas. Las plantillas básicamente es como un segundo grado de estructura en el que marcaremos determinados elementos comunes y luego usaremos una serie de bloques placeholder que he puesto, que irán cambiando según el contenido que estemos cargando. La explicación típica de siempre es la de las entradas o incluso las páginas. Tú básicamente vas a definir una plantilla de cómo quieres que se vea una página, por ejemplo, o un producto, o lo que en verdad te apetezca. Puedes crear una plantilla que se llame, pues, testimonials o yo qué sé, cualquier cosilla, reviews de películas. Tú vas a determinar un poco cómo quieres que una review de una película se vea. No importa qué película estés viendo, no tienes por qué hacer todo ese esfuerzo repetidamente. Y aquí es donde la estructura es uno de los elementos que más facilita el trabajo en WordPress y que no existe nada equivalente en pues, un funcionamiento de usar el ordenador de base. La gente quizás que ha usado Word o cosillas por el estilo ya puede empezar a familiarizarse más con este tipo de conceptos, pero tienen que también aprender que existe algo parecido con WordPress. Una vez tenemos esas plantillas, definimos toda la estética de la plantilla y los contenidos irán poblándose tanto como queramos. Es una de las cosas que nos va a ayudar más para entender las estructuras internas. La barra lateral. Esto lo tenemos puesto aquí. He cogido una página de ejemplo en la que hay un porrón de cosas. La barra lateral es lo que nos permite ver lo que antes hemos definido como un poco el árbol de bloques. Es una cosa que también ayuda mucho a cuando hablamos a la gente para hacerles entender que los elementos no flotan de una manera equitativa. Los comportamientos básicamente de los elementos están anidados. Cualquier cosa que hagamos en una estructura superior afecta a todas las inferiores y de la misma manera un cambio, si lo queremos hacer en un elemento concreto, tenemos que ir directamente allí. Eso, la barra lateral es una cosa que os sorprendería la cantidad de gente que desconoce su existencia, porque son solo 3 líneas de nada, y la cantidad de visualización que le da a nuestro contenido. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño ejemplo. Estas 3 columnas, por ejemplo, podemos ver cómo está estructurada cada una de las 3 columnas, los diferentes elementos, etc., etc. Si nosotros miramos la página, lo único que vemos es post-its puestos encima de una página de papel. Esto, en verdad, el momento en que conseguimos transmitir el concepto de la estructura, podemos ya visualizar un poco más cómo crear esa página. Ahora ya no es tanto un tema de empezar a trabajar con WordPress ese sábado por la tarde para hacer la página de nuestro tío, sino es un tema de pensar cómo queremos visualizar cada uno de los elementos. La parte al final de hacer la página va a ser la más simple, pero pensar en esa estructura es uno de los pasos más importantes a la hora de crear un sitio y que en muchas ocasiones, sobre todo para quien no ha trabajado nunca con creación de páginas, es más negligido. Tenemos la estructura, tenemos las plantillas, nos queda el contenido. ¿Qué pasa con el contenido? Tenemos que jugar con esos espacios vacíos. El contenido en este caso, como no vamos a funcionar con arrastrar y todo esto, tenemos que entender una filosofía que nace
Yo creo que nace un poco del viejo HTML. Y la cantidad de cosas que se hacían creando contenidos invisibles. Una cosa muy fácil, por ejemplo, ¿hay alguien aquí que haya hecho cosillas de HTML en los 90? Bueno, ahora se ve toda la gente que ha dicho que no estaba, que hace 6 meses ya estaba con este tema y que no han empezado ahora. Tal y como en el HTML, nosotros si queríamos poner una cosa no en medio, porque entonces pues hacías un align center y ya está, pero si la querías poner un poco a la derecha, tú empezabas a crear columnas fantasma en las que no había nada. Y de golpe, tú te imaginas básicamente tu página web como una especie de tablero de ajedrez en la que cada uno de estos bloques que usamos en WordPress, en Gutenberg, eran piezas que ocupaban más de una casilla cuadrada, 2×2, era una columna de estas como si fuera el Tetris, y tú ibas llenando todos esos huecos. Jugabas con básicamente esa parrilla e ibas dejando huecos vacíos de manera explícita, y de esta manera se obtenía el control para que con el sistema de bloques pudiéramos poner realmente las cosas donde queríamos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo muy rápido en el que se pone una creación de 3 columnas, la imagen la vamos a mover directamente en una de ellas, vale, nos queda centrado. ¿Qué es lo que queremos hacer si la queremos mover un poco más para allí? Jugamos con la proporcionalidad y llenamos una columna de un porcentaje de espacio vacío. Y ahí básicamente tenemos el control sobre el posicionamiento. Hay 1000 maneras más de hacer eso. Pero esta es una de las más accesibles. En el momento en que además le podemos transmitir a la gente que jugar con los porcentajes nos ayuda a que la página se vaya a ser proporcional después en otros formatos, pues ya tenemos una manera de entrar en este tipo de creación de contenidos. Y la otra cosa, tenemos la magia de las revisiones con WordPress. Una de las cosas que nos permite, pues literalmente prenderle fuego, hacer experimentos, mover, cargarnos cosas, coger un bloque, crearlo, modificarlo a nuestro gusto y descubrir que lo hemos perdido para siempre porque se ha ido en algún lado que ya no recordamos. Las revisiones es lo que nos va a permitir no pasarnos el resto del sábado por la tarde llorando y recuperar básicamente todas estas cosas. Es el deshacer que toda la gente que usa Windows, Mac, /equivalentes, sí que va a conocer, porque probablemente es una de las cosas que aprendan antes incluso de arrastrar cosas. Entonces, claro, seguimos. Después de toda esta explicación, el sábado ya está anocheciendo, la página está así, así, y a la gente le hemos vendido que WordPress es lo más fácil del mundo para hacer páginas. Que te haces una página en una tarde, que tienes una tienda online en tarde y media, y esto sigue sin acabar de ser así. Te has puesto una foto con un pingüino, te has puesto 3 columnas, estás sudado, te has puesto algo para picotearte, hacerte una cerveza y no lo ves claro. ¿Cuál es la trampa de eso? Cuando hablamos de estructuras y bloques, una de las mejores cosas que tenemos con WordPress es que podemos jugar agrupando estos bloques. Y de la misma manera en que podemos jugar agrupando estos WordPress diciendo, oye, yo es que lo de las 3 columnas mola un porrón y lo voy a usar 30 veces, entonces voy a crearme un bloque de 3 columnas y pues lo voy a repetir, lo voy a usar en varios lados, me lo voy a guardar, voy a hacer un bloque recurrente. Pero de la misma manera que vosotros podéis hacer eso, hay mucha gente, principalmente todos vosotros, la comunidad, que sois un poco el pilar, que sostenéis esto, que estáis constantemente aportando estas ideas. Y en la página de WordPress.org hay una burrada de patrones que son este tipo de agrupaciones de bloques. Y los patrones pueden ser cosas muy, muy sencillas o pueden ser un poco lo que aparece en este ejemplo, una cosa que estornudas y te crea una landing page pues bastante decente y que se personaliza con... Bueno, aquí básicamente cogía uno de estos patrones y lo convertía en una página de panadería a medias. No sé, que debo llevar 2-3 minutos hablando, mucho más, pero... Los patrones es una de las cosas que más fácilmente pueden bajar esta barrera de entrada para la gente que está empezando. Al final la gente necesita un poco esta sensación de accomplishment, que se dice, y es muy, muy fácil que si alguien se ha pasado un sábado por la tarde intentando meterle caña a una página de WordPress y no ha conseguido algo,
aunque no se ajuste exactamente a su visión, la gente gestiona bien que esto no se parezca a la página del Marca en 3 horas. Pero si realmente lo único que han conseguido es poner un texto y una imagen, muy probablemente no van a tocar WordPress nunca más. Entonces, está muy bien que puedan tener esta sensación de haber alcanzado algo que vagamente se puede llamar una página. Y los patrones pueden permitirnos hacer esto en minutos. Una anécdota que tengo es que cuando salió sobre todo el tema de patrones, en WordPress, por ejemplo, teníamos el Pattern Assembler, que te servía para hacer esto en páginas. Teníamos una demostración que hacíamos en la que básicamente le pedíamos a la gente qué tipo de página querían que les hiciéramos para demostrarlo. Ya que teníamos que poner un ejemplo, en vez de tener una grabación tan sosa como esta, pues lo que preguntábamos es mira, oye, que el primero que diga de qué tema lo quiere, perfecto, una tienda de animales, ok. ¿Queréis que se vea alguna cosa, que sea una tienda solo, que se muestren productos? Venga. Jugábamos con los patrones y la gente, normalmente gente bastante nueva, bastante novata, quedaba muy impresionada por el tipo de resultado que se podía obtener. Un resultado que no era lo que ellos querían, pero sí que estaba en esa dirección, sí que estaba en ese camino. Y al final, una de las cosas más importantes para esta comunidad que tenemos es justamente el interés a atraer nueva sangre, a bajar nuestras barreras de entrada, porque estamos acercándonos a un mundo que básicamente está empezando a funcionar con la IA, las páginas se crean con un estornudo y WordPress no deja de tener una curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje que si no somos creativos a la hora de acelerar o incluso de romper completamente con todas las herramientas que ahora muchos proveedores de hosting, plugins, están empezando a crear para que con lenguaje natural se pueda directamente llegar a un primer resultado bastante aceptable. Si no conseguimos entrar en este juego, es muy fácil que nos arriesguemos a quedarnos fuera. Entonces, teníamos los padrones, tenemos los bloques reutilizables, que es también una herramienta bastante interesante para jugar, las agrupaciones pequeñas de bloques que podemos usar en nuestra página. Y después tenemos todo lo que la comunidad nos aporta. En el momento en que hice la presentación había más de 2000 patrones. Es muy difícil que lo que alguien quiera de manera aproximada no esté allí. Entonces, había prometido una presentación corta, ahora os podéis vengar con las preguntas, pero quería dar mucho énfasis en, sobre todo, hacer ese ejercicio de conciencia para todos los que llevamos, y visto que éramos todos menos 3 personas, para todos los que llevamos más de 6 meses, esto no es tan fácil como a veces creemos, porque el ejercicio nos hace perder la perspectiva. Y es muy, muy, muy importante que cuando interaccionamos con nuestros clientes, con usuarios, con la gente con quien hablamos, con ese colega que nos pide que le ayuda para hacer una página, hagamos ese ejercicio de empatía, de ponernos en su piel y de recordar que esos años de experiencia que nosotros hemos tenido, muy progresivos a la hora de entender las cosas, ellos los tienen que obtener mucho más rápido porque cada año que pasa vivimos en una sociedad que juzga más la inmediatez. Entonces, bajemos esas barreras, recordemos la curva de aprendizaje y sigamos metiéndole caña a esto. No sé si hay alguna pregunta. Pues si he sido yo, ha sido sin querer. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, por la paciencia.